La nariz vertical está relacionada con el momento presente. Y la mirada horizontal lo que nos dice es que si la vida hay que vivirla paso a paso, sin prisa pero sin pausa, paso a paso, pero por favor, que cada pasito que des vaya en una misma dirección. No se trata de que ahora sea un jet supersónico ¡yum! Y hagas el camino. Aquí no hay atajos, no valen las prisas, hay que ir paso a paso, sin prisa pero sin pausa. Y la mirada horizontal es el consejo que se nos ha dado para que cada pasito que demos vaya en un mismo sentido. Sabréis que, lo hemos visto en las películas, en el desierto, si te pierdes en el desierto, puede pasar algo muy curioso. Y es que empiezas a andar, sigues andando, sigues andando, sigues andando, y llega un momento en el que vuelves a ver tus propias pisadas. Esas pisadas tuyas de hace 2 y 3 horas, estás en el mismo sitio. Es decir, tú creías que andabas en línea recta, pero estás dando círculos. Eso sucede en el desierto porque no hay referencias. No hay nada que te oriente. Todo igual, arena, 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 y te despistas. Y sin darte cuenta, empiezas a andar en círculo. De ahí la importancia de tener un punto de referencia. Si os perdéis por el desierto, manual de Boy Scout, si te pierdes por el desierto, primero, no andes durante el día. Y dice la gente, por el calor. Bueno, también por el calor, pero sobre todo porque andando por la noche, sí puedes tener un punto de referencia, una estrella, cualquier estrella, y anda siempre en dirección a la estrella que más vea, la que más brille, ponte en marcha para allá. Y todo lo que andes, hazlo siempre en dirección a esa estrella. Cuando llegue el día y ya la estrella no la vea, descansa. Protégete del sol en la medida de lo posible, descansa, y cuando se haga de noche, reinicia el camino otra vez en dirección a esa misma estrella. Y así, con un poquito de suerte, si no te mueres antes de sed, puede ser que salgas del desierto. Pero desde luego, como no hagas esto, no vas a salir nunca del desierto. Los navegantes lo han sabido desde siempre. Desde siempre. En la inmensidad del océano, ¿cómo nos podemos guiar? ¿Qué referencia tenemos en la inmensidad del océano? Ninguna. Ahora bien, por la noche está la estrella polar, que se ve muy bien. Y la navegación se ha basado siempre en tener como punto de referencia la estrella polar. Pues bien, esto de la mirada horizontal es simplemente, ten una estrella polar en tu vida. Ten una estrella polar en tu vida. Esto sirve para que cada pasito que demos vaya siempre en la misma dirección y por tanto vayamos avanzando. Esto contribuye también a tranquilizar y serenar tu mundo emocional y mental. Ten una estrella polar, mirada horizontal, algo en el horizonte hacia lo que paso a paso vas avanzando. Y esa estrella polar puede ser un código ético o un personaje, o ambas cosas. Un código ético o un personaje. Un código ético es cuando una persona se propone ser más íntegra, más consciente, más compasiva, más fraternal, más tolerante, más altruista, más generosa, más empática, etcétera, etcétera. Es así como quiero vivir. Esto lo hacen personas, por ejemplo, que están muy alejadas, entre comillas, de lo espiritual. Yo he conocido a personas que se declaraban ateas, era simplemente un tema de mente porque no eran ateas. Dicen, es que yo no creo en Dios, pero si la espiritualidad es otra cosa. Pero estas personas que se declaraban ateas, hay algunas de ellas que tienen un código ético muy fuerte, muy íntegras, personas muy honestas, muy honradas, que no son corruptas, que no se apartan de ese camino de honestidad, de integridad. Eso es un código ético que te ayuda a vivir la vida. Y lo tienes ahí, como horizonte. También puede ser un personaje. Alguna persona que por su vida y su obra a ti te aporte esa estrella polar. He mencionado a Jesús de Nazaret. Bueno, puede ser Jesús de Nazaret. O puede ser, por irnos al otro extremo del mundo, Buda, Siddhartha Gautama. Y la forma de vivir de estos personajes te sirven a ti de estrella polar.
y te sirven también de orientación para cada pasito que des, porque a veces es conveniente tener esa estrella polar para decir, oye, y ante esto que estoy viviendo, con ese código ético, o si yo fuera ese personaje, ¿cómo lo viviría? ¿Qué haría? Ante esta disyuntiva, ante esta cuestión que me ha traído la vida, si respondo estrictamente a este código ético o me fijo en ese personaje, ¿qué es lo que ese personaje haría? Y eso ayuda a tener ese horizonte al que vayamos avanzando poco a poco. La nariz vertical, mirada horizontal, la nariz vertical, obsérvate, date cuenta, toma conciencia y acepta, es una herramienta preciosa que nos han mostrado hace mucho tiempo para serenar y tranquilizar nuestro mundo mental. No van a desaparecer las turbulencias de la noche a la mañana, pero os lo aseguro por la práctica, os lo aseguro, que poco a poco, van a ir apareciendo cada vez menos, y cuando aparezcan durarán menos. Y seguimos todavía en la inhibición de las modificaciones de la mente, todavía seguimos ahí. Otra práctica. Hemos hablado del simple hecho de respirar, hemos hablado de la polarización, hemos hablado que es una práctica más potente de la nariz vertical. Otra práctica tiene que ver con lo del llama ni llama que decía hace un ratito. Es una pregunta que me hice a mí mismo y ahora formulo muchas veces en público. ¿Por qué los maestros se han empeñado en darnos consejos de vida? ¿Por qué las tradiciones espirituales nos dan consejos de vida? Porque todas lo hacen. Lo que ocurre es que a veces esos consejos de vida se nos ha metido en un paquete que hoy no queremos saber nada de él. Pero el problema no es del contenido, es del paquete en el que se ha envuelto. Por ejemplo, en el ámbito cristiano se habla de los mandamientos. Detrás de los mandamientos subyacen consejos de cómo vivir la vida. No mientas, o no robes, o no mates. Son consejos de vida. ¿Qué problema tenemos? Que nos han metido esos consejos de vida en un paquete que nos hablan de pecado, de carga, de culpa, y de que si no cumples esos mandamientos te condenas y vas al infierno. Y entonces, claro, mucha gente dice, pero por favor, mi visión de la conciencia, mi visión de la espiritualidad, mi crecimiento personal, me lleva a que este tema del pecado, de la carga, de la culpa, eso yo ya no lo quiero en mi vida. Es lógico. Pero lo que tenemos que hacer es, nos olvidamos del paquete, nos olvidamos de la carga, de la culpa, del pecado, nos olvidamos de eso, pero por favor no nos olvidemos de esos consejos. Porque esos consejos no están dados ahí por las distintas tradiciones por casualidad. Tienen un sentido. En el ámbito del budismo se llaman los paramitas. Lo podéis buscar en internet. Hay versión de 6 y versión de 10. Y son consejos de vida. Y en el ámbito del hinduismo se llaman precisamente esas prácticas, esos consejos, llama ni llama. Eso viene del hinduismo y son las dos primeras etapas del yoga, llama ni llama. Y si leemos y estudiamos el llama ni llama, tienen parecidos con los paramitas budistas, tienen parecidos con los mandamientos cristianos y tienen parecido con los consejos de conducta que nos han dado todos los maestros espirituales. No robes. Es más, dice en el llama, no codicies, porque a veces la codicia no es de bienes materiales, sino de bienes inmateriales. La codicia, cuando es de bienes materiales, puede hacer que robes o que no robes porque tienes miedo a que te pille, pero tienes codicia. Y la codicia, insisto, puede ser también de algo inmaterial. Es lo que aquí nosotros llamamos envidia, que es que tú codicias cómo es la otra persona. Y envidias, no sé, el físico, el carácter, la forma de moverse, yo qué sé, de esa otra persona. Eso es una codicia de algo inmaterial que se plasma en la envidia hacia otra persona. Pues bien, reflexionar. ¿Por qué tantos sabios nos han hablado de la importancia de que no codicies, de que no robes, de que no mates,
de que vivas sin hacer daño a otras formas de vida, de etcétera, etcétera. ¿Por qué? Desde luego no es para que no peques, ni porque vas a ir al infierno. No, no lo han hecho por eso, desde luego. Porque esos maestros siempre han estado llenos de amor, esos maestros y esas maestras de amor y de misericordia. Entonces, ¿por qué dan esos consejos? Pues si lo reflexionáis un poquito os daréis cuenta que esos consejos se dan por vosotros, para que os serenéis, para que os tranquilicéis, porque cuando se aplican esos consejos en la vida cotidiana, nuestra vida se calma. Cuando se aplican estos consejos a la vida cotidiana, nos calmamos, nos serenamos. Date cuenta que cuando codicias, envidias o lo que sea, el primer afectado eres tú. Sí, también afecta a otras personas, pero el primer y principal afectado eres tú. ¿Por qué? Porque estás turbado, estás turbulento, estás tú mismo generando en ti una turbulencia con esa envidia, con esa codicia. Date cuenta que no es que para que no peques, es para que inhibas las perturbaciones emocionales y mentales. Para eso nos han dado esos consejos. No mientas. ¿No te das cuenta que cuando mientes el principal afectado eres tú? Hombre, también las personas a las que engañan, sin ningún tipo de duda. Pero el primero eres tú. Y ojo con esto de la mentira. Porque yo hubo una época, lo tuve que dejar en el 2002 por una lesión muy grave en la rodilla izquierda, hubo una época en la que hacía maratones. Me dedicaba a correr maratón, era mi afición. Y para hacer una maratón, si la quieres hacer con buen tiempo, con una buena marca, lo que voy a decir ahora no es suficiente. Pero si alguno de los que estáis aquí queréis hacer una maratón, el año que viene, normalmente se hacen en febrero, marzo, abril, mayo, el año que viene, ya con los calores por aquí no se hacen maratones, lógicamente. Si queréis hacer alguna maratón el año que viene, tenéis que empezar a prepararos ahora. Y la práctica para correrla, insisto, no para hacer marca, sino para correrla, para terminarla y terminarla medio bien, es muy sencillo. La maratón consiste en que el día D y la hora H tienes que correr seguido 42 kilómetros, 195 metros. Si lo haces, has corrido la maratón. Bueno, pues para conseguirlo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues de aquí al año que viene, todas las semanas, durante los 7 días, corre un poquito cada día y que sumando lo que corres en la semana sean 42 kilómetros. Ya está. Cada semana 42 kilómetros, cada semana, no de una vez, sino a lo largo de la semana. Un día 5 kilómetros, otro día 7 kilómetros, otro día 8 kilómetros, otro día 4 kilómetros. Tú te haces también la agenda en función de tus circunstancias. Lo importante es que de lunes a lunes hayas corrido 42 kilómetros. Pues bien, esto con una perseverancia, semana a semana, semana a semana, semana a semana. Cuando llegue abril del año que viene, te pondrás las zapatillas, saldrás a correr la maratón, ahí ya tendrás que hacer de un tirón los 42 kilómetros de un tirón y verás que lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque te has entrenado. ¿Y cómo te has entrenado? En lo pequeño, en lo pequeño. Y cuando te entrenas en lo pequeño eres capaz de hacerlo grande. El ejemplo es sencillo, ¿verdad? Esto viene como nota a pie de página si alguno o alguna quiere correr una maratón. Pues bien, con este ejemplo vámonos al tema de la mentira. Las pequeñas mentiras, esas pequeñas mentiras que decimos que son de piedad, son mentiras piadosas, son mentiras, hombre, de educación. Es que por educación tengo que mentir. ¿No te das cuenta que esas mentiras es como esos kilometritos que vas haciendo poquito a poquito, día a día, semana a semana, semana a semana, y te vas entrenando para la gran mentira? Y cuando la circunstancia en la vida llega a la necesidad de decir una gran mentira, la dices con una tranquilidad pasmosa. ¿Por qué? Porque no te has dado cuenta, pero te has venido entrenando. Te has venido entrenando. ¿Y quién nos ha sorprendido alguna vez de la facilidad con la que somos capaces de decir una mentira tremenda? Oye, no sé, es como si nos saliera de forma espontánea, natural. Qué bien he mentido, qué bien lo he hecho. Claro, no lo vas a hacer bien si te llevas toda tu vida entrenándote con las pequeñas mentiras. ¿Entendéis el ejemplo?
Conclusión, por favor, las mentiras no hay pequeñas ni grandes, hay mentiras. Y tenemos que quitarlas de nuestra vida. Hay gente que habla de la verdad y de alcanzar la verdad, pero si tú en tu vida no practicas la veracidad, ¿dónde quieres ir? Practica la veracidad, sé impecable con las palabras. Ya, pero me ha preguntado que cómo está, ¿qué le voy a decir? ¿Que la veo muy mal? Oye, pues lo mismo se lo tienes que decir. No sé, reflexiónalo, lo mismo se lo tienes que decir. Pero también hay una alternativa que es el silencio. Oye, cállate, no tienes por qué responderle. O cambia de conversación. Hombre, que somos mediterráneos, ¿no? Que aquí tenemos cintura. Muévete un poquito, no somos ladrillos, ¿eh? Todo menos ir a lo más sencillo. Porque cuando hacemos esa mentira en lo más sencillo, que lo encubrimos de una mentira educada, no nos damos cuenta que nos estamos entrenando para la gran mentira. Y las grandes mentiras, también las pequeñas, pero las grandes mentiras nos distorsionan, nos sacan de quicio. Mirad, en la relación de pareja, él o ella puede engañar a su pareja. Muy bien. Y se puede esmerar y hasta conseguirlo. Y no engañarlo con una o con uno, sino con varios. Y no durante unos días, una semana, sino durante mucho tiempo. Y esa persona lo mismo quiere que le pongamos un marco de reconocimiento de su habilidad para engañar a la pareja. Pero la pregunta que tendría que hacerse, la reflexión que tenía que hacerse es que se dé cuenta que independientemente de que engañe o mejor o peor a esa persona o a las demás, ella, esa persona que está engañando, está viviendo en tensión, está viviendo en conflicto, está viviendo en turbulencia, porque no somos robots. Todavía no somos robots. Y por muy bien que lo hagas, tu ritmo de vida, el ajetreo para que todas las piezas encajen y algo siempre por dentro, te va a mantener en un estado de inquietud y de tensión, de desasosiego, de zozobra. Dependiendo de la persona será mayor o será menor, pero es una garantía de turbulencia. Esos consejos, insisto, no se nos han dado para asustarnos. Se nos han dado para que nos demos cuenta que si los practicamos, nuestro mundo emocional y mental se calma. Si vamos por la vida intentando que no haya codicia, que no haya, por supuesto, robo, que no haya daño a nadie ni a nada, que no haya mentira, si vamos así por nuestra vida se va serenando, calmando, tranquilizando. Y el movimiento del agua va poco a poco desapareciendo. Es importantísimo inhibir las modificaciones de la mente. Mientras que el agua se mueva, no veremos nunca la realidad de la vida y lo que hay debajo. Nuestra mirada quedará atrapada por el propio movimiento. A partir de ahí pasamos a la segunda gran cuestión que vamos a abordar esta tarde. En ese sendero dirigido a sacar lo mejor de nosotros mismos, nuestra naturaleza auténticamente divina. Decíamos, la desidentificación con el pequeño yo. Hemos utilizado el símil de conductor y coche. Deja de vivir como coche y vive como el conductor que eres. De eso se trata. Deja de vivir como coche y vive como el conductor que eres. Decía Jesús de Nazaret, en ese diálogo potentísimo que tiene con ese sabio rabí judío llamado Nicodemo, en Juan 13:13, le dice Jesús a Nicodemo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo, que era un sabio, no sabía de lo que le estaba hablando. Y le pregunta, pero maestro, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y Jesús compasivamente lo mira y le dice, Nicodemo, tú eres un rabí y no sabes de lo que te estoy hablando. Te insisto, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo del que hablaba Jesús no es nacer cuando te mueres. Es nacer en vida. Volver a nacer cuando estás viviendo. El nacer del que habla Jesús no es una resurrección cuando te mueres. Es una resurrección en vida. Resucitar cuando te mueres no tiene ningún mérito. Porque hasta la gente que ni se le pasa por la cabeza van a resucitar.
Le tardarán más o menos en darse cuenta, pero van a resucitar porque aquí no se muere nadie, en lo que verdaderamente somos. Por tanto, resucitar una vez que te mueres, ese no es el mensaje de Jesús, porque eso no tiene mérito. Hasta el psicólogo ese que interpreta a Bruce Willis, que en su vida se ha planteado nada, de algo mínimamente trascendente, hasta él resucita. No se da cuenta, le cuesta trabajo darse cuenta, pero hasta él resucita. Eso no tiene mérito. Jesús no nos habla de resucitar cuando te mueres, nos habla de nacer, de renacer en vida. ¿Y qué significa? Para que se entere Nicodemo, ¿qué significa eso de nacer de nuevo? Significa que tienes que resucitar en vida, y para resucitar en vida tienes que morir a una forma de vida para nacer a otra forma de vida. Y dicho todavía ya para ábrete sésamo, tienes que morir a una vida dirigida desde el coche, para vivir la vida desde el conductor que eres. Eso es resucitar en vida, eso es nacer de nuevo. Esa es la transformación en Dios de la que nos hablaron los místicos españoles como San Juan de la Cruz y tantas grandes figuras de todas las tradiciones. De eso se trata. Deja de vivir como el coche y empieza a vivir desde el conductor. Deja de vivir ahí metido en el lío del físico, emocional, mental, de tu personalidad, de esas pequeñas cosas, y vive desde lo que realmente eres. Y para eso es imprescindible que te desidentifiques del coche. Hay gente que dice, yo Emilio voy ya a vivir, ya me he dado cuenta y ahora ya voy a estar todo el día pendiente para vivir del conductor. Que no, que esa no es la vía. Cuando alguien dice, ya me he dado cuenta, ahora voy a vivir desde el conductor que soy, ¿quién está diciendo eso? El coche. Eso lo está diciendo el coche, que le ha gustado la idea, le ha gustado porque es atractiva. Es verdad, qué bien, venga, yo me apunto. No. El conductor no va a aparecer empujándolo. El conductor aparece cuando el pequeño yo se quita. Hasta que ese espacio de tu vida no deje libre el pequeño yo, no lo deje libre, no aparecerá el conductor. Con lo que la práctica consiste en conseguir que el pequeño yo vaya desapareciendo de tu vida. Y eso es lo que se dice como desidentificarte con el pequeño yo. ¿Por qué desidentificarte? Porque es aplicarle a esto la nariz vertical. Esa nariz vertical que antes hablábamos para lo emocional, las turbulencias mentales, etc., se le aplica a esto. Te observas, te das cuenta y aceptas lo mucho que el coche está presente en tu vida. Y dándote cuenta, observándote, dándote cuenta y aceptando, esa presencia del coche irá poco a poco disminuyendo. Es lo mismo que decíamos antes con el tema de las turbulencias emocionales y mentales, pero aplicado ahora a este tema del coche y del conductor, del pequeño yo y del verdadero yo de cada uno. Date cuenta, ahí vuelve a aparecer en escena. ¿Pero será posible? ¿Otra vez ha vuelto a aparecer en escena? Sí, pero no te enfades, acéptalo, porque llevas toda tu vida así. Ahora la diferencia es que te empiezas a dar cuenta. Y por el simple hecho de darte cuenta y aceptarlo, esa presencia del pequeño yo irá disminuyendo. Y os pongo algunos ejemplos para que esto se pueda entender todavía mejor. Siempre que en la vida hay una vocecita que dice que las cosas tienen que ser como yo quiero, lo que yo quiero, cuando yo quiero y donde yo quiero, os aseguro que ese es el coche. Ese no sois vosotros. Lo que verdaderamente soy, jamás se le pasaría por la cabeza semejante idiotez. ¿Cómo que las cosas tienen que ser lo que tú quieres, como tú quieres, cuando tú quieres, donde tú quieres? ¿Pero tú estás loco? Observa la vida, observa la naturaleza. Las cosas tienen ciclos y van y vienen, y ahora es verano y no es invierno, y por mucho que queramos tener no sé cuántos grados de frío, pues no es posible, nos vayamos a donde nos vayamos, porque estamos en verano, y si estuviéramos en solsticio de invierno, las plantas no florecen, y en los naranjos que tenemos en tantos puntos de Andalucía, tiene que esperar que llegue la primavera para que lancen azar, y además como el invierno no haya sido duro, frío y oscuro, el azar casi no huele y es de poca calidad y tiene poca cantidad,
y hace falta un buen invierno para que haya un maravilloso azar. Es la vida, es la vida. Y en la vida ya sabemos que hay veces que se necesita un desencuentro para que se abra la puerta para un encuentro que te llevará a otro encuentro, que te llevará a otro encuentro, que hay puertas que se cierran para que se abra otra puerta, que abra otra puerta, que abra otra puerta, que los sapos, nuestra mente de coche la rechaza, pero los sapos, como en los cuentos infantiles, cuando te acercas a ellos, cuando los besas, son regalos de la vida, tienen un sentido profundo, un porqué y un para qué, que te van a ayudar a crecer como persona, a desarrollarte en conciencia. Eso lo sabes tú. Tu verdadero ser lo sabe perfectamente. El coche no, porque no da más de sí. El coche hay que entenderlo. El coche tiene fecha de caducidad. Y va a morir, el coche va a morir, tú no, pero el coche sí. Y el coche tiene mecanismos defensivos, de protección, de control. El coche quiere controlar la vida, que esto desde el conductor es para carcajearse. Controlar la vida, pero tú eres tonto. La vida no se puede controlar. Todo tiene un sentido, pero ese sentido no tiene que ver con lo que tu mente concreta está diciendo que quiere o deja de querer. Esto va por otro lado. Entonces, cuando aparecen este tipo de cosas, de que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, tienes que darte cuenta, te observas, te das cuenta, lo aceptas y te ríes. Y te ríes. Qué idioteces se me vienen a la cabeza. Y dándote cuenta y aceptándolo y con una sonrisa, poco a poco, eso irá desapareciendo. No será mañana ni pasado, pero aseguro que poco a poco irá desapareciendo. Nos lo ha enseñado y yo lo atestiguo personalmente. Eso va desapareciendo. El coche, un segundo ejemplo, además de las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, un segundo ejemplo. El coche aparece en escena desde su necesidad de protegerse. Tiene miedo. El coche tiene miedo a la muerte. Al tener miedo a la muerte hay miedo a la vida. Y entonces el coche nos lanza a una insensatez, que es protegernos. Y la protección, entre otras cosas, nos llevan al desatino de tener, retener, acumular, poseer, atesorar. Si escarbáis en eso, ahí hay miedo. Hay miedo a la vida. La gente quiere tener un dinerillo en la cuenta corriente, quiere tener una serie de cositas ahí, porque eso le aporta seguridad. ¿Pero a quién le aporta seguridad? Si tú no necesitas seguridad. Si tú eres divino, infinito y eterno, ¿qué diantres de seguridad? Es el coche el que requiere esa seguridad. Y podréis decir, hombre Emilio, pero para andar por la vida algo se necesitará. Bueno, vale. Venga, acepto pulpo como animal de compañía. Venga, vale. Venga, vale. No nos lo pongamos imposible. No nos lo pongamos imposible. Pero coincidiréis conmigo que lo que nos han dicho los maestros, ¿qué ha sido? Francisco de Asís, San Francisco. ¿Qué ha sido? Esa maravillosa frase, necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Vale, acepto pulpo como animal de compañía, necesitamos cosas, vale, venga, vale. Pero oye, pocas. Y lo poco que necesitamos, lo necesitamos poco. Eso lo sabe el conductor de sobra, pero estamos viviendo desde el coche. No pasa nada, lo observamos, nos damos cuenta, lo aceptamos y nos reímos. Porque ¿qué es lo que dice el coche? Yo necesito mucho, y lo mucho que necesito, lo necesito mucho. Y ahí anda la gente, con el necesito mucho y lo mucho que necesito, lo necesito mucho. La gente quiere ser la más rica del cementerio. ¿Pero dónde vas? ¿De verdad crees que la vida consiste en tener, retener, acumular, poseer de verdad? Que sí, que hace falta un mínimo para vivir con una dignidad, incluso porque nos han metido también esos sistemas de creencias, tu mundo emocional y mental no se turbe excesivamente, porque a veces cuando no hay un mínimo surgen turbulencias, vale, venga. Pero oye, una cosa es que te des cuenta que necesitas algunas cosas, vale, y otras cosas es que nos metamos por ese lío donde necesitamos mucho y mucho. Además ese camino no nos lleva a ninguna parte, porque el pequeño yo es insaciable. Cuando se tiene una casa, se quiere una casa mejor. Cuando se tiene una casa mejor, se quieren dos casas. Y cuando se tienen dos casas, esto no termina, sigue.
Hay gente que en su insensatez tienen tal fortuna acumulada que cuando viajan a las grandes capitales del mundo quieren tener su propia casa en cada ciudad, con su servicio. Porque ellos eso de ir a un hotel, oye, que hay hoteles magníficos, no, mis mansiones, mis casas. Hay gente que eso de viajar en avión con los demás parece que se le hace insufrible y necesitan su jet privado o su yate. Bueno, vale, sigue, yo no sé dónde vas a ir. Lo que te aseguro de corazón, porque es lo que nos han dicho siempre los sabios y sabias, es que eso conduce a un callejón sin salida. Si de verdad tú crees que eso te va a aportar una vida plena y feliz, te equivocas, porque estás basando la felicidad en lo exterior, y en lo exterior no está la felicidad. La felicidad es el estado natural de tu ser. Ahora, cuando hablemos de la mente abstracta, hablaremos de ello. Las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, o el necesito mucho y lo mucho que necesito lo necesito mucho. Eso es el coche en escena. Y cuando ese coche está en nuestra vida, lo observamos, nos damos cuenta y lo aceptamos. Y de esa forma, de verdad, irá desapareciendo. El coche, un tercer ejemplo, el coche está empeñado en los problemas. ¿Qué lío con los dichosos problemas? Todo el mundo tiene problemas. Enciende la televisión, abre un periódico, porque el problema que tenemos, porque el problema que... Vamos a ver, que los problemas no existen, que eso es un invento del coche. El conductor, vosotros y yo sabemos que no hay problemas, que en la vida todo tiene su sentido profundo, que en la vida todo tiene su porqué y su para qué, y que esos teóricos problemas son realmente trampolines, oportunidades que están apareciendo en tu vida para que lo que eres vaya cada vez ocupando más espacio. No hay problemas, hay experiencias, oportunidades, esa es la realidad. Y cuando aparezca el dichoso cochecito con el tema de los problemas nos reímos de él. No hay problemas, son experiencias, oportunidades. Este simple hecho, me gusta insistir en esto, el simple hecho de que ante una situación, una circunstancia, una persona, simplemente, si en lugar de llamarlo problema, lo llamas experiencia o oportunidad, por el simple hecho de hacerlo todo cambia. Probarlo. Si a lo que tienes delante, una situación o una persona, lo llamas problema, eso se agranda y tú te encoges, como si fuera un liliputiense de Gulliver. En cambio, cuando te dices a ti mismo, no, coche, no, esto no es un problema, esto habrá venido a mi vida como una experiencia, para que crezca como persona, para que me desarrolle en conciencia, para que evolucione espiritualmente. Y esto no es un problema, es una experiencia, oportunidad. Bueno, pues en ese mismo momento, esto es como si fuera una magia, eso disminuye de tamaño y tú te agrandas. Y estás con otra disposición para vivir esa circunstancia de la vida o para relacionarte con esa persona que está ahí delante tuya. Probarlo. El coche está siempre con el lío de los problemas. El conductor sabe que no hay problema, sino experiencias, oportunidades. Otro ejemplo, el coche está siempre empeñado en el qué. ¿Qué pasa? ¿Qué deja de pasar? ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? El conductor sabe que todo, de verdad vuestro ser y el mío sabe que todo lo que vivimos, nada es casualidad, todo son causalidades, que la vida está llena de sincronías y de que todo tiene un sentido profundo, un porqué y un para qué. Nada es azar, nada es casual. Eso lo sabe nuestro verdadero ser. El coche no. Cuando nos damos cuenta de esto, observamos al coche. Y como os decía, el coche está muy pendiente del qué. El conductor, como sabe que el qué tiene un sentido siempre, no le interesa tanto el qué. ¿Qué le interesa el qué? Perdón, ¿qué le interesa al conductor? Al conductor le interesa cómo se vive el qué. No el qué, sino cómo se vive el qué. Y os pongo un ejemplo duro de la vida, una enfermedad. Y una enfermedad además de enjundia. Si la enfermedad llega a la vida de una persona, eso tiene un sentido, tiene un porqué y un para qué. Por cierto que ese porqué y para qué, no voy a entrar en ello ahora, puede ser muy diverso. No solamente es consecuencia del mundo emocional, puede ser muy diverso. Pero desde luego no es fruto del azar.
A partir de ahí el coche se queda pillado en el qué. Hay que ver las cosas que me pasan, la mala suerte que tengo, por qué me ha tocado a mí, a esto no hay derecho, cómo puedo salir cuanto antes de esto. El conductor, en cambio, como sabe, aunque desde la mente no lo podamos discernir, como sabe que hay algo, sabe que hay un sentido, ¿de qué se ocupa el conductor? De cómo vivo el qué. La enfermedad la voy a vivir con equilibrio, con armonía, con serenidad. Por supuesto que puede traer dolor, por supuesto que puede traer zozobra, pero yo voy a mantenerme en mí. Voy a sacar lo mejor de mí mismo, voy a sacar lo mejor de mí misma. Voy a mantenerme en calma, voy a confiar en la vida. Las enfermedades, insisto, sus causas pueden ser muy diversas. El conductor lo sabe. Pero cuando la enfermedad llega a la vida, lo que le interesa al conductor es cómo vivo esa enfermedad que ha llegado a mí. Y esa enfermedad no puedo vivirla desde el desasosiego, desde el rechazo, desde la pelea, porque eso, entre otras cosas, te va a originar mucho más daño, muchas veces, que la propia enfermedad. Os pongo el ejemplo de la enfermedad, extenderlo a muchas prácticas de la vida cotidiana. ¿Cómo vivo el qué? ¿Cómo vivo el qué? Me gusta compartir y además lo hago como una especie de legado porque me lo pidió, de ese enfermo de cáncer de pulmón, que después de año y medio ya estaba hospitalizado. Yo había dado una charlita para los enfermos de esa sala de oncología de un hospital y después fui pasando a petición de los médicos por cada una de las habitaciones donde estaban los pacientes de dos en dos. Y en la primera sala en la que entré había dos camas, dos señores. Los dos me habían dicho los médicos que le quedaban 4 meses de vida aproximadamente, no le quedaban más. Tenían la misma enfermedad, un tumor que ya se había desarrollado, un tumor de pulmón, y calculaban que en unos 4 meses. Y con un tramo final de vida que podía ser un poquito angustioso por problemas de respiración, etc. Bien, yo entro allí a hablar con ellos después de haber compartido una charla en público, pero que me pidieron, insisto, en que no hubiera coloquio general, sino en habitación en habitación. Y el primero que hay aquí, lo que me dice: Emilio, por favor, lo que has compartido hoy, compártelo lo más posible, porque es así, y yo así lo he vivido. Y me cuenta muy brevemente su vida. Él me dice que él era un señor muy apegado a lo material, donde los temas de un poquito de algo jamás se lo había planteado, muy metido en los temas de lo exterior, del dinero, de las propiedades. Dice: yo la verdad es que era una persona desagradable. Estaba siempre como enfadado, siempre malhumorado, siempre tenso, siempre con muchas cosas que hacer, con la sensación de no tener tiempo. Y ese mal carácter, porque era un mal carácter, había estropeado la relación con mis 3 hijos. Fueron pocas cosas, pero eso al final terminó arruinando nuestra relación. Y nos dejamos de hablar, mejor dicho, me dejaron de hablar. Dejaron de venir a casa y no me aguantaban, Emilio. Y debido a ello la relación con mi mujer se vino abajo por completo. No teníamos de hecho vida en pareja, convivíamos, pero no había vida en pareja entre nosotros. Y aparece esta enfermedad. Y qué agradecido estoy, Emilio. Qué agradecido estoy. Porque, hombre, puesto a traer una enfermedad que me va a llevar, porque yo sé que esta enfermedad es para que me vaya. Hay enfermedades que llegan para que te vayas, ¿eh? Esa es la finalidad precisamente, que esto se ha acabado, vamos. Entonces él se dio cuenta de que esa enfermedad era porque se había acabado. Pero él decía: oye, podía haber sido de un infarto de miocardio, o un accidente de tráfico, un buen golpe. Y hay, Emilio, gente, me dice él, que quiere morirse así. Dice: lo mismo a mí me lo llegan a decir hace año y medio y hubiera dicho: sí, yo me apunto al infarto. No una enfermedad de tanto tiempo, de deterioro. Pero ahora que todo esto ha ido pasando, te tengo que decir que le estoy enormemente agradecido a la enfermedad. La enfermedad me ha ido haciendo más consciente y más sensible. Muchas veces las enfermedades nos hacen más sensibles hacia el mundo que tenemos a nuestro alrededor, y más compasivos hacia todo lo que ocurre, y más tolerantes, y más comprensivos, y más empáticos. Y esta persona empezó a vivir esto, y poco a poco la relación con sus hijos
Hombre, además los hijos, como sabían que el padre tenía cáncer, pues también pusieron de su parte. Poco a poco, la relación con sus hijos se fue normalizando. Y dice, a ver, no que esté normalizada, Emilio, vienen a verme todos los días. Cada uno cuando puede, porque están trabajando, pero no hay ni un solo día que no vengan al hospital. Y nos besamos, nos abrazamos, nos decimos lo que nos queremos. De hecho, la relación con mi mujer es estupenda. Hemos vuelto a tener... La relación sexual no la tenemos por mi deterioro físico, pero tenemos una relación íntima, hemos vuelto a recuperar esa complicidad que teníamos cuando al principio de nuestra relación. Todo esto se lo debo y se lo agradezco a esta enfermedad. Y vienen a verme amigos, que me conocen de hace mucho tiempo. Hombre, y a mis hijos y a mi mujer no se lo dicen así, pero lo que le vienen a decir es más o menos, oye, hay que ver tu padre o hay que ver tu marido, que no había quien lo aguantara cuando estaba sano, y ahora es una persona alegre y con la que da gusto de estar ahora que está enfermo y que se va a morir. Todo esto me lo ha regalado la enfermedad. Y Emilio, yo estoy ahora en paz. Y estoy ya dispuesto a irme. Sé que voy a salir de mi cuerpo en un momento determinado y el tránsito al plano de luz lo voy a hacer en conciencia y dulcemente, porque estoy en una enorme paz. No me va a pasar como a Bruce Willis este del que tú hablas. Yo voy a tomar conciencia y voy a pasar al otro plano con toda dulzura. Y esto se lo debo a la enfermedad. Fijaros qué belleza. La persona que está al lado mantuvo silencio todo el tiempo. Y cuando terminó, se portó con educación, por tanto. Y cuando terminó de hablar esta persona conmigo, ella se dirigió, la otra persona se dirigió a mí. Y lo que nos dijo fue muy sencillo. Estáis locos de remate. ¿De verdad os creéis la barbaridad que estáis diciendo? ¿Que yo le tengo que estar agradecido a esta enfermedad? Encima, ¿que esto tiene un sentido? Esto es consecuencia de que he tenido mala suerte, que a uno le toca y a otros no, y ya está, y dejaros de tonterías, que lo demás son fantasías. Obviamente, el mayor respeto al uno y al otro en su forma de ver la vida. Desde luego, tal como yo lo percibo, desde el mayor respeto a ambos, el coche estaba muy presente en el segundo y en el primero el conductor había empezado a aparecer en escena y había aparecido en escena de una forma importante, porque esa persona había aprendido a que lo importante no es el qué, que el qué era lo mismo en los dos, en el uno y en el otro, pero qué distinto el cómo se vive el qué en el uno y en el otro. Antes de irme me comentaba esta primera persona, me decía, Emilio, los médicos te habrán dicho que me quedan 3-4 meses de vida, de esperanza de vida. Yo me despido de ti porque me voy ya. La enfermedad tenía un porqué y un para qué, y ya lo ha hecho. Y ya está. Y me voy ya, Emilio. Así que no nos vamos a volver a ver. Efectivamente, falleció a las 48 horas. Estaba en paz, estaba en paz. El cómo vivir el qué le había traído esa paz profunda. El coche está siempre liado en el qué, el conductor está centrado en el cómo se vive el qué. Estos son ejemplos de desidentificación con el pequeño yo. El que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero. El que necesito mucho y lo mucho que necesito lo necesito mucho. ¿Qué problema que por aquí, qué problema por allá? Que el qué hago, qué dejo de hacer. Eso es coche. Y cuando aparece en vuestra vida, lo aceptamos riéndonos. Ahí está otra vez el cochecito. Y de esa manera, ese coche, ese pequeño yo irá desapareciendo, solo, e irá apareciendo lo que sois. Ese que sabe que todo tiene su sentido, que las cosas son cuando corresponden, que hay puertas que se cierran, pero porque es imprescindible que se cierran para que después se puedan abrir otras. Esa que sabe que necesitamos poco y que lo poco que necesitamos lo necesitamos poco. Esa que saben que los problemas no existen, que son experiencias de oportunidades. Ese conductor que sabe que lo importante es cómo se vive el qué y no tanto el qué, porque sea lo que sea, tiene un sentido en nuestra vida. El pequeño yo está siempre pendiente del pasado y del futuro. Es otra característica. Siempre que aparezca en vuestra vida el pasado, el futuro, el pasado, ese es el pequeño yo. El conductor vive el presente porque la vida es el presente. El pasado no existe, existió cuando era presente. Una vez que deja de ser presente, no existe. ¿Qué lío traemos con el pasado? Lo que nos castigamos con el pasado. Lo que hice, lo que dejé de hacer, cómo me comporté. ¿No te das cuenta que si hoy algo que hiciste en el pasado lo consideras un error, es porque has crecido?
Porque has crecido. Si no, no te darías cuenta que es un error. Hoy, cuando contemplamos nuestra vida y decimos, pues allí me equivoqué, allí no sé cuánto, esto lo haría de otra manera. ¿No te das cuenta que todo eso lo hiciste en ese momento porque era la forma que tenías de ver la vida? ¿No te das cuenta que si ahora lo ves de una manera distinta es porque has crecido? ¿Y no te das cuenta que si has crecido por todo lo que has vivido, incluido esas cosas?